Adición del tema 7. Incendios forestales. 1. Introducción. Se define el incendio forestal a aquellas combustiones o fuegos que se producen en lugares, normalmente montes, donde las masas de combustible vegetal de tipo natural son apreciables y que a su vez se desarrolla o propaga de forma abierta y libre a través de dichos montes, los valles o las llanuras que contienen dicho combustible. Es decir, podríamos decir que el tipo y la naturaleza de este combustible es la característica más importante que presenta este tipo de incendios, ya que de él depende su iniciación, su propagación y desarrollo, así como dicho incendio pueda quedar limitado. Cuando este se produce en tierras de cultivo, recibe el nombre de incendio rural. 2. Clasificación. Debido a la singularidad y las características que presenta el elemento combustible en este tipo de incendios, podemos realizar algunas consideraciones y clasificaciones en función del mismo, así tendremos que estos incendios pueden clasificarse en A. Estado. Esta clasificación representa el estado de vida que presenta el combustible vegetal que está o es susceptible de arder, pudiendo así tener vivos, matorrales, hierbas, matas, arbolado, etc. Muertos, hojas secas, ramas caídas, pasto o hierba seca, etc. B. Situación. Esta clasificación representa la situación que tiene el combustible vegetal que está ardiendo respecto al terreno, pudiendo así tener subterráneo, como pueden ser de raíces, turbas, etc. Es decir, su posición respecto al terreno es por debajo de él. Superficial, como pueden ser las hojas, las ramas bajas, los matorrales, etc. Es decir, se considera todo aquel combustible que está por debajo de los 1,5 metros de altura. Aéreo, como puede ser el arbolado, el follaje y todo aquel combustible que se dispone por encima de 1,5 metros de altura. Junto a estas clasificaciones, el combustible presenta una serie de características o parámetros especiales, que dependen principalmente de su densidad, su tamaño, su forma, la compactación que presenta, su continuidad, etc. Por ello, presentaremos una serie de características o consideraciones que siempre hay que tener en cuenta, cuando se inician, desarrollan o propagan estos tipos de incendios. A. Cantidad de combustible. Esta influye de forma directa y decisiva sobre la intensidad de los incendios forestales, midiéndose normalmente en toneladas/hectáreas, dm/a. Es habitual que por ejemplo los pastos y arbustos presenten cantidades que oscilan entre 1,10 dm/a y los matorrales entre 10,40 dm/a. B. Tamaño y Este parámetro influye de forma decisiva sobre la humedad que presentará el combustible durante el desarrollo de los incendios, pues a menor tamaño y forma se pierde más rápidamente la humedad por acción del calor y se alcanza con mayor rapidez la temperatura de ignición. Así pues tendremos que según los mismos, el combustible puede presentarse fino, considerados de 0,5 milímetros de diámetro, como pueden ser las hojarascas, el pasto, las acículas, etc. Regulares, considerados de 5,25 milímetros de diámetro, como pueden ser las ramillas, los tallos pequeños, etc. Medianos, considerados de 25,75 milímetros de diámetro, como pueden ser las ramas, algunos tipos de matorrales, etc. Gruesos,
considerados de diámetros mayores a 75 milímetros, como pueden ser las ramas gruesas, los fustes, los troncos, etc. C. Compactación. Hace referencia al mayor o menor espacio disponible entre las partículas del combustible. Ya que a mayor espacio entre ellas, más rápido circulará el aire y, por tanto, el proceso de sequedad será mayor, por lo cual aumentará entonces la velocidad de propagación del fuego o incendio forestal. D. Continuidad horizontal. Distribución de combustible en el plano horizontal, con lo cual está determinada la dirección y la velocidad del incendio. Por ello, podemos definir la continuidad en un plano horizontal como vegetación separada o junta. E. Continuidad vertical. Distribución del combustible en el plano vertical, es decir, determina el paso de un incendio de tipo superficie a ser uno de tipo aéreo o de copa. Por ello, también podemos definir la continuidad en un plano vertical en vegetación separada o junta. F. Densidad de la madera. Es decir, cuanta mayor densidad posea la madera le corresponderá una mayor absorción del calor sin elevar su temperatura de ignición y, por tanto, esta opone una mayor resistencia a ser quemada. G. Sustancias químicas. Determinados compuestos como resinas, aceites, etc. que contienen algunos tipos de madera, aumenta la propagación y velocidad del incendio. 3. El proceso de combustión de la madera. La madera como material orgánico y relativamente inflamable, presenta una serie de fases durante el proceso de su combustión. En primer lugar, cuando sobre ella incide una fuente calorífica o una llama, se produce la fase de precalentamiento, que inicialmente está caracterizada por la elevación de la temperatura de la misma, expulsando hasta los 100 grados el agua que contiene y formando en su entorno un volumen de vapor de agua por el fenómeno de la evaporación. Cuando dicha temperatura sigue elevándose, las resinas que contenga son expulsadas hasta alcanzar la temperatura de los 200 grados, produciéndose a su vez más vapor de agua procedente de las capas más interiores. La segunda fase es la de la combustión de los gases y que perdura hasta los 300-400 grados, la cual comienza al mezclarse los gases procedentes de la pirólisis de la madera con el comburente existente en el entorno, es decir, al elevarse más la temperatura se producirá la ignición de dichos gases mezclados y, por tanto, la madera ha alcanzado su punto de inflamación. Una vez incendiados dichos gases aparece la llama característica de la combustión de ese material, ya no siendo necesaria a partir de este momento la fuente de calor que alimentaba dicha combustión, también siguen generándose más vapor de agua del interior de la misma. Posteriormente, al alcanzar los 600.000 grados en la parte superior aparecerá una nube de vapor de agua, mezcla de gases no quemados y humos, denotándose la llama de color azulada. La última fase es la combustión del carbón o carbonización de los compuestos de la madera que reduce los mismos a cenizas y aparece gran cantidad de humo y una llama azulada que envuelve a todo el perímetro del trozo de madera que está en dicha fase, ver anexos. 4. Factores influyentes. En general, el comportamiento que puede desarrollar un incendio forestal depende de 3 tipos de factores importantes, como son: la topografía del terreno, los parámetros climatológicos o atmosféricos y el combustible. A. Factores topográficos. Son aquellos factores que dependen de la orografía y el relieve que presenta el terreno por donde discurrirá el supuesto incendio forestal, por lo cual la propia topografía influirá sobre una serie de parámetros que a su vez influirán sobre dicho incendio. Por ello, entre dichos factores influyentes tendremos: 1. Viento. La topografía del terreno influye en gran medida sobre los vientos locales que se generan, los cuales afectan más directamente a los incendios forestales.
Así pues podrán influir sobre diferentes tipos de vientos locales, según donde se presente dicho incendio. Brisas de tierra y mar, las cuales se producen debidas a las diferentes velocidades de calentamiento y enfriamiento de la tierra y el mar. Las primeras, las de tierra, se producen entre las 12h y las últimas horas de la tarde, soplan del mar hacia tierra, son de contenido húmedo y alcanzan unas velocidades entre 5-10 km por hora. Y su máxima intensidad se produce entre las 14 y 15h. Las brisas del mar se producen después de 2 o 3 horas tras la puesta de sol y su velocidad suele oscilar entre los 3 y 6 km/h. Vientos de ladera. Son consecuencia de las diferencias de temperatura que existe en el aire entre las zonas cercanas a la ladera y otras más alejadas pero a su mismo nivel. Son vientos de carácter ascendente durante el día, y alcanzan velocidades de 6 a 13 km/h. Estos tipos de vientos producen turbulencias en las partes altas, y suelen darse en las laderas de Solana a partir de las 11 horas del día. De carácter descendente durante la noche, desde las primeras horas hasta las 5 o 6 de la madrugada, su velocidad está entre 4 y 10 km/h. Son de flujo laminar y sin turbulencias. Vientos de valle. Similares a los anteriores pero de mayor envergadura, puesto que alcanzan velocidades entre los 16 y 30 km/h. Durante el día hasta que se pone el sol o la sombra en el valle se produce de tipo ascendente, ramificándose por gargantas, cañones, chimeneas, barrancos, etc. En estas zonas pueden ser bastante peligrosos por el gran desarrollo del incendio en ellas. Durante la noche, sentido descendente y velocidades de 12 y 25 km/h. Vientos de poniente. Estos tipos de vientos son muy acusados en la Comunidad Valenciana, los cuales son generalmente fuertes vientos calientes y secos que elevan considerablemente los peligros de incendios, y que pueden alcanzar velocidades entre 80-100 km/h. Estos son producidos por la pérdida de humedad del aire a su paso a través de una cadena montañosa. 2. Temperatura. La topografía del terreno tiene una gran influencia sobre la temperatura del suelo, así en las laderas con orientación de sol alcanza mayor temperatura que en las de umbría debido al mayor número de horas de exposición al sol, así como por sus ángulos de incidencia. Por ello las zonas de solana tienen mayor peligro de incendio, del mismo modo una vez producido este su desarrollo alcanza mayor velocidad y virulencia. 3. Precipitaciones. Como norma general se puede decir que en las cotas altas del terreno como montes, montañas, etc. Estas reciben más precipitaciones que en los valles, así como las laderas expuestas a los vientos dominantes más que los opuestos. 4. Combustible. A mayor altitud del terreno la vegetación es más escasa y por tanto la cantidad de combustible disminuye con la altura. Las zonas más expuestas al sol se encuentran más secas y potencialmente más activas. La pendiente favorece la continuidad vertical del combustible. 5. Comportamiento del fuego. En general podemos decir que el fuego o la combustión se muestra más violenta en aquellas zonas donde las laderas que normalmente están más expuestas al viento. Los combustibles están situados debajo de los árboles de hoja caduca. Los combustibles están cercanos a grandes claros. Los combustibles se encuentran situados en las cumbres. Las zonas de solana ya que resultan más secas, las temperaturas son mayores, y existe mayor intensidad de vientos.
Las zonas profundas o en tercio inferior de las laderas incluyendo el fondo del valle. En valles estrechos las laderas pueden sufrir un calentamiento y desarrollar un incendio con mayor rapidez. Las zonas de cañones, barrancos, chimeneas, abruptas en general, debido al sentido ascendente de los vientos. Las zonas con gran pendiente, quizás este sea junto al viento el factor que normalmente presenta más influencia en el desarrollo virulento de un incendio. B. Factores climatológicos. El tiempo atmosférico o la climatología, por su propia naturaleza en cuanto a su continua variabilidad, es un factor de gran influencia en el desarrollo de los incendios forestales. Por ello, ya hemos mencionado anteriormente en la medida que influyen algunos factores como 1. La humedad. Dicha humedad, tanto en los propios combustibles como en el ambiente que normalmente los rodea, su mayor o menor contenido influye favorable o negativamente, respectivamente, sobre el desarrollo del incendio. 2. La temperatura. Por todos es conocido, que en los días de temperaturas elevadas, zonas más cálidas o épocas de más horas de insolación el aumento de los incendios forestales es considerable. 3. El viento. Como hemos visto con anterioridad algunos de los tipos de vientos locales que suelen generarse en nuestra comunidad, se puede decir que los grandes incendios forestales ocurridos se han producido en días de fuertes vientos de poniente, es decir, con velocidades superiores a los 80 km/h. 4. La tormenta. Es frecuente en nuestro territorio que se originen tormentas con gran aparato de desarrollo eléctrico en épocas estivales y en muchas ocasiones no van acompañadas de lluvia, produciendo un buen número de incendios forestales que si se dan condiciones de vientos fuertes y otras condiciones adversas son difíciles de controlar. C. Factor combustible. Cuando el incendio forestal que pueda presentarse empiece a ser o se prevea que pueda ser de envergadura, un factor importante que requiere un análisis especial o pormenorizado es el combustible, es decir, la masa forestal que está expuesta a dicho incendio. Por ello, es importante conocer y distinguir las hierbas y las diferentes clases de rastrojos de los distintos tipos de masas forestales, como pueden ser los matorrales, y estos del arbolado. Así como si existe continuidad entre las distintas masas tanto en su aspecto horizontal como en el vertical. Toda esa información nos ayudará para prever la evolución del incendio, su posible intensidad, así como la planificación de los posibles ataques al fuego que podemos ejercer para su control y extinción. Asimismo es importante el saber o conocer la humedad que pueda contener el combustible, pues de su mayor o menor contenido de humedad depende en gran medida la evolución y el desarrollo del incendio, dada la relación existente entre la misma y la combustibilidad que pueda presentar la masa forestal disponible, ya que a escasa humedad más elevada es la inflamabilidad del combustible, por lo cual podemos decir que los diferentes tipos de masa forestal presentan aproximadamente contenidos de agua. Combustible según su contenido en agua en %. Follaje tierno, en desarrollo, inicio ciclo de crecimiento. 300%. Follaje madurando, en pleno desarrollo. 200%. Follaje maduro, completado en crecimiento. 100%. Follaje cambiando de color, en ocasiones cayéndose al suelo. 50%. Completamente seco, combustible muerto. Menos del 30%. Con respecto a la inflamabilidad del combustible podemos decirlas que las especies vegetales que en mayor medida integran los bosques de nuestra comunidad son de las que pueden considerarse de las más inflamables, como son por ejemplo el arbolado,
como puede ser el pino carrasco, el pino resinero, el alcornoque, la encina, etc. El matorral. Como es el brezo, el romero, el tomillo, etc. Esto unido a nuestras condiciones climatológicas, y el tipo de terreno o factores topográficos producen las condiciones óptimas para que los incendios forestales en nuestro entorno o comunidad, en algunos casos, puedan llegar a ser importantes. 5. Características. A. Formas del incendio. Estas dependen de los factores intervinientes, pero por regla general, si el combustible es homogéneo y la velocidad del viento es escasa o nula, la forma que toma es circular. Cuando la velocidad del viento aumenta, este toma forma elíptica, desarrollándose naturalmente más en la dirección del viento. Si el viento es irregular, cambia de dirección y velocidad, el combustible es heterogéneo, la forma del incendio se hace irregular, dependiendo siempre de los factores referidos anteriormente, ver anexos. B. Partes de un incendio. De acuerdo a la forma y los factores que sobre ella influyen, en general deben de reconocerse las siguientes partes en un incendio, ver anexos. Foco. Es el punto de comienzo o inicio del fuego. Borde. Se considera el perímetro que presentan las llamas. Frente o cabeza. Es el sector del borde que avanza más rápidamente, normalmente influenciada por el viento. Cola. Es la parte más lenta, que normalmente es contraria al frente. Flancos. Se considera el resto de bordes que presenta el incendio. Dedos o lenguas. Son las zonas del borde que por algún motivo, humedad, orografía del terreno, etc. se adelantan. Entrantes o balsas. Son las zonas donde el fuego avanza con más lentitud. Focos secundarios. Son aquellos focos que, ajenos y relativamente alejados del borde del fuego, se suelen originar por chispas, huida de animales quemándose, rotura de piñas que saltan a distancias alejadas del borde del incendio, etc. C. Tipos de fuego. Los diferentes tipos de fuego, en general, se clasifican según la parte o nivel por la cual progresa el incendio forestal, es decir, subsuelo, suelo y copas. De acuerdo a ello, tendremos los siguientes tipos de fuego. Fuego de subsuelo. Afecta a la materia orgánica y la turba que compone el subsuelo forestal. Es un fuego poco frecuente en nuestra zona. Se origina generalmente a partir de fuegos de superficie y raíces mal apagadas. Fuego de suelo o superficie. Se produce en las partes o nivel inferior del bosque, afecta a hierbas y matorral sobre todo, incluso al arbolado joven, es el de mayor frecuencia en nuestra comunidad y que generalmente es el origen de los incendios. Fuego de copas. Se produce en las partes altas del bosque, afecta a los elementos aéreos del árbol, no es tan frecuente pero resulta ser de los más violentos, se produce con días de fuertes vientos y en zonas muy densas y de arbolado adulto. D. Variables de comportamiento. Estas variables hacen referencia al desarrollo y a las formas de actuación que puede presentar los diferentes incendios forestales, siendo las principales variables observadas, las siguientes. Velocidad de propagación. Esta se toma de referencia en la cabeza o frente del incendio, y se suele medir en metros/minutos, también puede usarse como unidad de medida los kilómetros hora.
Así pues, ante una falta de referencia podemos considerar que la velocidad de propagación es lenta. De 0 a 2 m barra min. Mediana de 2 a 10 m barra min. Alta. De 10 a 40 m barra min. Muy alta de 40 a 70 m barra min. Externa 70 m barra min. Calor por unidad de área. Es el calor generado por el fuego por unidad de superficie durante el tiempo que el incendio afecta a la superficie de referencia. Se mide en kilocalorías por metro cuadrado, Cal/m2. Longitud de llamas. Esta variable puede ser usada como referencia de la intensidad del fuego, suele medirse en metros y puede variar notablemente según las condiciones topográficas del terreno y la forma de la masa forestal que esté incendiada. 6. Efectos. La riqueza que aporta el monte actualmente a nuestra sociedad no es solamente la derivada de la explotación de sus productos como la madera, resinas, pasta de papel, etc. Sino que también existen otras fuentes de riqueza más valoradas aunque no evaluadas como pueden ser la propia ecológica y el servicio que suministra a una sociedad cada vez más urbana. Las pérdidas de productos directos puede evaluarse anualmente en más de 1.000 millones de pesetas, de pérdidas. Sin embargo, con respecto a las pérdidas ecológicas y de servicios podemos decir que éstas presentan variaciones importantes en el microclima forestal, como son sus principales componentes. Humedad relativa, intensidad luminosa, velocidad del viento, temperatura, precipitación, evaporación del suelo, etc. Pérdidas de suelo tanto agrícola como vegetal, cambio de sus propiedades físico-químicas y biológicas, en definitiva se produce una degradación fuerte del suelo. Pérdida del disfrute social del monte como área de expansión y fuente educativa para los más pequeños y las futuras generaciones. 7. Causas. Las causas que originan los incendios forestales son muy diversas, sin embargo estas se pueden clasificar en estructurales que incluyen las condiciones ecológicas y sociológicas y otras las inmediatas clasificadas a su vez en naturales y humanas. Es decir, tenemos A. Causas estructurales. Son aquellas causas que están relacionadas con las propias características que posee el paisaje ecológico o lugar y las condiciones sociológicas de la población donde se desarrollan dichos incendios, así pues caben citar algunas como características climáticas de nuestra comunidad. La explotación de especies vegetales de alta inflamabilidad. La inflamabilidad en general de las especies mediterráneas. Gran concentración de población en áreas forestales en las épocas de mayor riesgo, por turismo y vacaciones. Abandono como fuente combustible del matorral y ramas secas. Utilización del fuego como medio para limpiar sus fincas por parte de agricultores. La escasa conciencia conservacionista de la población rural. B. Causas inmediatas. Son aquellas causas que normalmente son independientes del entorno donde se desenvuelven estos incendios, entre estas debemos diferenciar. Causas naturales. Entre estas se incluyen los rayos o chispas eléctricas producidos en tormentas, generalmente cuando estas son secas, no acompañadas de lluvia, etc. Causas humanas. Cabe destacar una distinción entre negligencias e intencionadas, y accidentales, así pues tenemos e intencionados.
Entre estas primeras incluiremos la quema en labores agrícolas, quema en pastos, quema en explotaciones forestales, las hogueras para comidas, luz y calor, los fumadores. Entre las motivaciones que pueden dar lugar a la provocación de un incendio forestal son la realización del uso del suelo, hacer bajar el precio de la madera, el malestar entre los ganaderos por las repoblaciones realizadas, las represalias por acotamientos de caza, las protestas en contra de la declaración de parques naturales, etc. Accidentales. Como pueden ser caídas de líneas de alta tensión, accidentes de circulación o en líneas de ferrocarril, aunque son causas generalmente muy puntuales y producidos ocasionalmente. Extinción de incendios forestales. 1. Sistemas de extinción. Existen diferentes sistemas de extinción para realizar las tareas de actuación ante los incendios forestales, así tendremos los siguientes. A. Eliminación de los combustibles. La eliminación del combustible se realiza preparando una faja limpia que se interponga como barreta entre el fuego y la superficie que se desea proteger. Esta faja se denomina línea de defensa. El emplazamiento de la línea de defensa dependerá de la velocidad del incendio, su dirección de avance, de la topografía u orografía del terreno, de las zonas a proteger, etc. La eficacia crecerá con el empleo de herramientas y máquinas adecuadas. Este método se emplea habitualmente cuando se desea efectuar un ataque indirecto. B. Eliminación del aire. El oxígeno que es necesario para la combustión, su eliminación es imposible por razones evidentes. Sin embargo, en el ataque directo se realiza en pequeña escala por dos procedimientos. Recubriendo el combustible en ignición con un material que lo separa del aire, generalmente tierra arrojada con pala o agua o retardantes, echada con manguera, extintores, aviones, etc. Golpeando el combustible para dispersarlo y sofocar la emisión de gases inflamables, lo cual se realiza mediante batefuegos y ramas verdes. C. Eliminación del calor. Es el sistema de extinción más comúnmente utilizado por los servicios contra incendios. Una vez declarado un incendio, el propio fuego se autoalimenta de calor si hay combustible adecuado. Para eliminar el calor hay que conseguir la inhibición de la reacción exotérmica, retrasando la emisión de gases inflamables. Ello se logra aplicando productos sobre el combustible que se llaman retardantes, por el efecto que consiguen, siendo los más habitualmente empleados los siguientes. Agua. Es el retardante más común o por excelencia, como generalmente el agua es un bien normalmente escaso en los incendios de tipo forestal, se mezcla con otros productos que mejoran su rendimiento o bien tienen un efecto retardante propio. Este elemento puede utilizarse generalmente de dos formas. Arrojándola sobre el fuego se evapora bruscamente, consumiendo calor, 537 cal/litro de agua. Si la cantidad es suficiente, el fuego se apagará. En todo el entorno la temperatura se reducirá y el incendio disminuye su avance. Si se arroja sobre el combustible antes de que arda, aumentará su contenido en humedad, dada la higroscopicidad de la materia vegetal. Al llegar el fuego, su calor se gastará en evaporar dicha agua. Hasta que no se deseque no comenzará la pirólisis del combustible y se mantendrá la temperatura por debajo de los 200 grados. Siendo el punto de inflamación superior a los 300 grados, se ve claramente que el agua retardará la progresión del incendio. Retardante de corto efecto. Son aquellas sustancias que mejoran el rendimiento del agua, entre ellas las que se usan normalmente son las llamadas espumas.
Se emplean en los aviones anfibios y en los helicópteros y son productos que aíslan la vegetación del calor y el oxígeno. Además de irse disgregando las burbujas, el agua se va incorporando progresivamente al vegetal por absorción, aumentando su contenido de humedad. Para obtener una espuma lo suficientemente densa hay que incorporar a los depósitos un concentrado o espumógeno especial. Este es un detergente potente por lo que puede afectar la piel en un contacto prolongado, siendo generalmente algo tóxico. Retardantes de efectos prolongado. Son aquellos elementos